Va a estar muy bueno. Digo esto porque es la previa, después tenemos el coffee y el cierre, pero si te interesa aprender algo más de la cuestión emocional y la forma de comunicarte, tenés que estar muy atento a todo lo que va a pasar. Liderazgo emocional. Claves para el bienestar personal y el éxito profesional es lo que se viene en este segundo bloque de la primera jornada de este congreso. Señoras y señores, él es Professional Coach Certified por la International Coaching Federation, la ICF, ingeniero agrónomo egresado de la UBA, es especialista en negociación de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en agronegocios y alta dirección a través de la FAUBA. También él es mentor coach international avalado por la ICF con 2 certificaciones internacionales en disciplina positiva en familia y aula, emitida por la Discipline Positive Association Coach Professional. Es consultor, speaker en organizaciones e instituciones con orientación al liderazgo consciente y la comunicación asertiva. Él, que va a estar acá hablándole a todos ustedes, es coordinador de la Escuela Argentina de Práctica Neurolingüística, PNL, y coaching. Es consultor externo en la Municipalidad de Chascomús, en el área de Recursos Humanos y Educación. Es responsable, por eso vino, si no, no hubiese venido, ¿no? Es responsable de la comunicación en la ICF Argentina y coordinador de comunicación para LATAM de la ICF a cargo de 15 países, flaco. Lo dejé todo por vos. Bienvenido, Jorge Bruceta Ingenieri. Ahí está. Gracias por estar, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero es un placer, muchas gracias por invitarme, Alfredo, Esteban. Y bueno, vamos a hablar un poco de emociones. Tenemos la presentación. Genial. Ahí estamos. Bien. No te enojes, no estés triste, no llores, no tengas vergüenza. Muchos escucharon eso, ¿no? Cuando éramos chicos. Yo cuando era chico lo escuchaba, ¿no? ¿De qué era? El no y la emoción, ¿no? Entonces, ¿qué son las emociones para nosotros? ¿Qué son? Algo desconocido para muchos. Y la realidad que también hoy nos pasa, que escuchamos, no hace ya unos años, a gente y a chicos decir, no te enojes, está mal, no llores, no estés triste, no tengas miedo. Algo que negamos. Queremos controlar la emoción. Algo que no queremos que nos ocurra, e indefectiblemente las emociones nos van a ocurrir. Somos personas emocionales, antes que lingüísticos, ¿no? Antes que el lenguaje venga, los seres, los animales, éramos emocionales. Entonces hay una manera de entender las emociones que a mí me gusta mucho, que la aprendí de Norberto Levi. Norberto Levi es un psicoterapeuta argentino, falleció ayer, así que he aprendido mucho de su lectura y dice que las emociones son señales. Todas las emociones son señales. ¿Qué quiere decir? Que nos van a venir a decir algo, que nos van a venir a dar información. Y saben que, como decíamos, también veíamos en la parte de mediación, ¿no? Decimos, sepan algo, la mayoría de nuestras decisiones son emocionales, perdón, seamos conscientes o no de ello. Entonces, la invitación de esta ponencia es aprender un poco de emociones. ¿Por qué? Porque decidimos con emociones. En una negociación, la emoción decide hacia dónde voy y hacia dónde no. O cuántas veces ustedes han por ahí perdido un negocio por enojo o por miedo, o trabajando el miedo y el enojo han obtenido un negocio. Y ni hablar en la vida, ¿no? Entonces, tenemos emociones, las emociones básicas, la alegría, el asco. Estas emociones básicas, ¿qué son? Las tenemos nosotros y las tienen los animales. Es decir, un perro, un gato tiene esta emoción. Asco. ¿Por qué tiene asco un perro, un gato y nosotros? ¿Por qué tenemos asco? Vayan a la prehistoria
Si hace 10.000 años estábamos en la sabana africana y los productos nos venían con fecha de consumir preferentemente antes de, ¿no? ¿Cómo sabía si algo estaba bueno o malo? ¿Qué señal me daba? El asco. La repugnancia es una señal de que no me huele bien. Es una señal que si la sabemos utilizar nos puede dar mucha información. Es una señal, no quiere decir que las emociones cuando las sentimos nos dicen certezas, pero nos da señales. La sorpresa, cuando yo tengo sorpresa, ¿qué hago? Me pasa que estoy atento, pongo foco, ¿no? Empiezo a ver, no ando mirando para abajo. La sorpresa es una emoción básica, nos permite sobrevivir. La tristeza la vamos a ver, el enojo también, y el miedo. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Es importante entender esto porque va a tener que ver con lo que hacemos. El cerebro nuestro es muy básico, ¿no? El objetivo del cerebro es que nosotros sobrevivamos, ¿no? Busca ahorrar energía. Y es muy básico. ¿Qué dice? ¿Amenaza o recompensa? No hay mucho. Y una cosa que yo aprendí que es importante, al cerebro no le interesa si yo soy feliz, le interesa si sobrevivo. Pero ¿qué es importante empezar a ver ahora con las emociones y cómo funcionan? Que a veces si yo puedo entender cómo funciona el cerebro y cómo funcionan las emociones, puede ser mi aliado. Si no, por ahí yo voy para acá y el cerebro va para allá, ¿no? Voy para otro lado del cerebro. Entonces vamos a hablar un poquito también de eso. ¿Bien? Después tenemos las emociones secundarias, vamos a pasarlas algunas. Estas que tienen vergüenza, culpa, celos, placer, orgullo, envidia. Ahí entra también la cultura, ¿no? Entra también el lenguaje. Esta no la tienen los animales, las tenemos nosotros. Un animal no tiene vergüenza, puede tener miedo, pero no vergüenza, ¿no? Esta ya entra la cultura, lo cultural. Cuando nos empezamos a evolucionar, están las emociones secundarias. Son algunas, no todas, hay mucha bibliografía sobre esto, son algunas. Vamos a ver algunas. Y hay algo que es importante que, que les quiero que lo tengan en cuenta, porque lo vamos a ver también en la presentación. Donde está mi atención está mi energía. Esto es como muy importante. Yo lo aprendí de Joe Dispenza, ¿no? ¿Qué quiere decir? Voy a dar un ejemplo muy claro o fácil. Cuando las mujeres están embarazadas, ven embarazadas por todos lados, ¿no? O cuando me quiero comprar, no sé, un auto, veo muchos autos iguales. ¿Es que yo tengo suerte? No, mi atención está ahí. Mi energía está ahí, ¿no? Entonces, sepa que donde pongo la atención, pongo la energía. Vamos a entender la emoción. ¿Dónde pongo, entiendan esto, dónde pongo la atención cuando tengo una emoción? Porque donde pongo la atención, cuando tengo una emoción, está mi energía. Bien, vamos a empezar, con el más temido a veces, el miedo. El miedo, ¿qué dicen? Es una señal, ¿no? Que nos indica que hay una desproporción entre una amenaza y los recursos que yo tengo para poder abordarla. ¿Qué pasa cuando tengo miedo? Por un lado tengo amenazas y por el otro lado tengo recursos. ¿Qué es importante? Entender dónde pongo yo la atención. ¿Dónde estoy poniendo la atención cuando tengo miedo? ¿En la amenaza o en los recursos? ¿O la pongo en la amenaza y en los recursos? Porque si yo lo que hago solamente tengo miedo y no empiezo a entender mi emoción, lo que me voy a quedar es con la sensación, pero no voy a aprender. Entonces, si yo me empiezo a trabajar el miedo, ¿qué puedo ver cuando tengo miedo? Me puedo proteger o puedo proteger a otros. ¿Por qué? Porque puedo ver una amenaza. Y sepan también algo, a veces la amenaza, ¿es una amenaza o yo la percibo como una amenaza? Y no lo es. Cuando yo empiezo a meterme en el miedo y a entender qué me pasa, empiezo a saber si hay amenazas o no son amenazas. Y también otra cuestión. A veces, cuando yo investigo sobre el miedo, lo que puedo empezar a ver, ¿qué tengo que hacer para disipar esa amenaza? Y a veces es, ¿qué recursos yo tengo que generar en un negocio? ¿Qué tengo que hacer para que si hay una amenaza en un negocio, qué tengo que hacer para generar un recurso que baje esa amenaza? O por ahí, ¿con quién me puedo aliar? ¿Con quién me puedo...? Porque por ahí el recurso no es mío, pero el recurso lo tengo con otra persona. O el miedo me dice, me falta aprender más de esto, ¿no? Pero lo que digo es, no nos quedemos solamente con el miedo como una emoción. Empecemos a indagar, empecemos a ver cuál es el miedo. Y también entender, a ver si
Ahí está, perdón. Esto, si yo no al miedo me quedo con solamente el miedo, lo que me pasa es esto, estrés constante, la ansiedad, miedo al futuro. Miedo, miedo, miedo. Pero ¿qué pasa? Quiero llevarlos a una cuestión que va a venir después, pero la voy a decir ahora y después le va a hacer sentido. Hay una frase que a mí me hizo mucho sentido, que es de Churchill, dice: pasé la mitad de mi vida preocupado por cosas que nunca iban a suceder. Y muchas veces nos pasa. Cuando ustedes tienen miedo, ¿cuán posible que pase eso? Porque si mi atención está en la amenaza, lo que digo es, a veces que tengo más miedo a la sombra del mosquito reflejada en una pared blanca que parece un monstruo, pero es un mosquito. Pero si me quedo con mi atención en lo que veo en la pared y no empiezo a acercarme es aprender, entender, preguntar, compartir con otro sobre el miedo, lo que me voy a quedar solamente es con ese monstruo. ¿Bien? Obviamente la baja autoestima. ¿Por qué si me quedo con el miedo de baja autoestima? Porque en realidad lo que voy a pensar es no puedo, no me sale, no lo sé. Así que el miedo es una buena señal si lo sé usar. Si al miedo solamente lo tomo como una emoción, me voy a paralizar. Porque hay un miedo que paraliza y el otro que huye. También hay que escucharlo al miedo, porque a veces también el miedo me da buenas advertencias, ¿no? Hay veces que digo, esta es una amenaza y yo no tengo recursos. Si yo estoy solo, hay un león y en realidad yo no tengo nada, el miedo va a venir. ¿Y qué hace el miedo? ¿A dónde va la sangre? A los pies. ¿Por qué? Porque tengo que huir, me tengo que ir rápido, ¿no? Entonces el miedo es una buena señal a veces, pero tengo que empezar a entenderla. No la den como siempre el miedo es una amenaza. Me da una señal, tengo que empezar a entenderla. Bien, entonces, el miedo nos invita a protegernos, a investigar lo desconocido, a diseñar estrategias. Puedo aprender del miedo, mucho, de mis miedos. Bien, ahora vamos a ir a otro que es también muy conocido, que es esta es la frase que les decía hoy, el enojo. ¿Saben que en el ojo, si ustedes ven la palabra que es enojo, en el ojo? ¿No? En el ojo. Dicen que el enojo, es una sobrecarga de energía que lo que viene a hacer es, me viene a dar recursos para poder resolver un problema. Yo tengo un deseo, tengo algo que quiero, alguien lo impide o algo lo impide, me enojo, sobrecarga de energía. Cuando tengo miedo, ¿dónde va la sangre? Acá. Porque me defiendo, tengo mucha más energía cuando tengo miedo. También el miedo, ¿saben qué es? Yo lo aprendí y me gusta mucho, la emoción del límite. Cuando tengo miedo hay un límite que se está por transgredir o pienso que se transgrede. Entonces, ¿me puedo quedar con que soy una persona que se enoja mucho o puedo decir, a ver, como decíamos acá, ¿qué límite se está transgrediendo que yo no me estoy dando cuenta? Porque por ahí me enojé, qué mal que me enojé, pero por ahí hay un límite. También me puede permitir a entender, ¿este límite es un límite? Porque por ahí me enoja que me digan que no. ¿Es un límite o tengo que revisarlo? También el miedo nos invita a revisarnos, el enojo nos invita a revisarnos, porque por ahí mis límites tengo que empezar a verlos, porque solamente el límite me tiene en cuenta a mí y no tiene en cuenta a otro, ¿no? Otra cosa del enojo que es importante, es la emoción que más certeza tiene. Cuando yo estoy enojado, lo que yo sé o lo que siento es lo que es. Entonces yo tengo una persona que está enojada, lo que no tengo que hacer es decirle, ¿qué es lo peor que le puede decir una persona enojada? Tranquilo, no pasa nada, se enoja más, ¿no? ¿Por qué? Porque siente que su enojo, que tiene mucha certeza, no tiene validez para vos, ¿no? Y como el enojo es en el ojo, lo que pasa cuando estoy enojado, ¿a quién sigo? A mí, a la persona que me hizo enojar. ¿Vieron que dicen, cuando estoy enojado, dicen, sacámelo de acá porque lo mato? ¿No? Lo que estoy sacando es el objetivo. Y no es solamente la persona, también es el tema. Cuando alguien está enojado, no le hablemos de lo mismo, porque lo enojamos más. ¿Por qué? Porque le pongo el tema enfrente. Cuando nosotros nos enojamos, vieron que se nos frunce el ceño, vamos buscando el objetivo. Entonces tenemos que saber que cuando estamos enojados, lo que nos pasa es eso, estamos buscando el objetivo. Hablemos de otra cosa, veámoslo después, ¿no? Pero si hay alguien que está enojado, que encima cree que tiene la certeza la tiene él, no querramos convencerlo cuando está enojado. Ahí lo que vamos a hacer,
se va a enojar y también yo me voy a enojar. Y eso no va a terminar bien. Y también, a veces el enojo lo que nos permite es, bueno, me enojé, hay un límite de tragedia, por ahí necesito pedir que lo reparen, ¿no? Porque ahí me hizo esto, pero por ahí me tengo que dar con la señal, ¿qué me dijo? ¿Qué límite transgredió? Y por ahí el límite que me transgredió, yo me enojé, pero no sabía la otra persona que lo que me enojaba era para mí un límite. Lo tengo que comunicar, ¿por qué? Porque la gente no lee la mente, ¿no? Decíamos, creo que lo decían en la anterior ponencia, lo que para mí es una cosa, es una percepción, para las otras personas es otra percepción. Nada es obvio, esto tenemos que saberlo. Bien. Con el enojo, si el enojo no lo trabajo y no le doy cuenta, lo que me pasa es el resentimiento. Ya es un estado de ánimo, hay personas que están resentidas. Rápido con esto, pero el resentimiento es un estado de ánimo donde yo estoy pensando en la otra persona y la otra persona vive. Y yo pienso en ella y la otra persona vive. Es como decía Nietzsche, es como que yo quiero envenenar a la otra persona y todo el día me tomo el veneno, ¿no? Porque estoy pensando, qué bien le habrá, ¿por qué le fue bien? ¿Por qué le pasó esto? No se lo merece. Y eso me pasa a mí, la otra persona vive su vida. Pero si no trabajo mis enojos, puedo caer en el resentimiento. ¿Bien? Entonces, si trabajo la indagación personal del enojo, lo que voy a tener es qué límite se transgredió y si necesito hacer un reclamo, por ejemplo. ¿Bien? La vergüenza es la señal que lo que me está diciendo es que hay un posible error en mi performance o en mi desempeño en la realización de una acción a la que yo le doy mucho valor. Esta es la vergüenza, ¿no? ¿Qué pasa? Es una señal que viene a prevenir. Si a mí me gusta cantar y creo que voy a cantar mal, me va a dar vergüenza. Me viene a prevenir, ¿no? Pero ¿qué es importante de la vergüenza si la quiero entender a la vergüenza como algo, como una señal, si empiezo a poder indagar sobre la vergüenza? Puedo empezar a aprender qué imagen quiero proyectar, qué estándar tengo. Porque a veces me exijo hacer cosas que no puedo. Si a mí me da vergüenza jugar al fútbol porque no soy como Messi, no tengo que revisar la vergüenza, tengo que revisar mi estándar, mi imagen valorada. No puedo ser Messi, puedo ser otra cosa, ¿no? Pero a veces en el caso de la vergüenza, lo que nos invita, si yo me meto en la vergüenza, es a poder aprender de cuál es mi imagen valorada. Y les hago una pregunta también. ¿Es mi imagen valorada o es la que me dijeron? ¿La valoro yo o es valorada por otros? Porque eso diseña mi vida y eso abre mis posibilidades. Por ahí estoy tomando decisiones o no haciendo algo por algo que me dijeron y no por algo que yo quiero. Entonces, entender la vergüenza me va a permitir diseñar mi vida también. Y también, entender la vergüenza me va a permitir a veces, no lo hagas, guarda, porque también está bien. Podés fallar, todos podemos fallar. ¿Por qué? Porque somos humanos, ¿bien? Y esto, construir nuevos valores. ¿Por qué? Porque puedo trabajar mi imagen, la que yo quiero. El no reflexionar, autoelevación, autoestima. Una cosa de la vergüenza que es importante, y les pido, porque seguramente muchos son padres, no se educa con la vergüenza. La hemos usado como una herramienta pedagógica la vergüenza, ¿no? Te voy a hacer pasar vergüenza para que aprendas, ¿no? Y lo que genero es autodesvalorización, lo que genero es baja autoestima, lo que genero es que esta persona no quiere hacer algo, siente que va a fallar siempre. Entonces, la vergüenza es una señal que nos quiere evitar un fallo, pero no lo usemos para educar. Ni a nuestros hijos, ni a nuestros amigos, ni a nuestras parejas, ni a nadie. La vergüenza tenemos que usarla bien, como una señal que advierte y no como algo que me va a evitar o que me va a hacer aprender, me va a hacer mal. Voy a aprender a no hacer, aprender a no tener confianza. Entonces, si indago sobre la vergüenza, voy a saber cuál es mi imagen, cómo construir esa imagen, voy a poder entender cómo construyo esa imagen y voy a poder también decidir. ¿Y dónde está mi foco también? Cuando yo estoy en la vergüenza, lo que tengo que entender es, ¿mi foco dónde está puesto? ¿En la imagen valorada o en mi desempeño? ¿Dónde está puesto? Sepan eso, cuando ustedes tienen una emoción, sepan dónde están poniendo su atención, porque eso es lo que están haciendo crecer.
La tristeza, emoción de la pérdida. ¿No? A veces, no estés triste, no está mal. No está mal estar triste, hay que estar bien, buen ánimo. Yo no puedo atravesar una pérdida, y la pérdida no es solamente de un ser querido. Tenía un negocio y no salió. Quería terminar algo el fin de semana, hay grados de tristeza, ¿no? Pero tenía algo que quería hacer y no salió, lo perdí. ¿Qué me permite la tristeza? Atravesarlo, entenderlo, comprenderlo. Me comprendo y después lo supero, ¿no? Si no hago duelos, lo que me va a quedar siempre es esa carga, ¿no? Y eso va a impactar en mis decisiones. Entonces, si a la tristeza la empiezo a indagar, lo que voy a ver es, voy a reconocer y transitar pérdidas, ¿no? Y está bueno, somos personas emocionales, nos duelen las cosas. Voy a sanar, voy a aprender, voy a reconocer lo valioso. La tristeza me puede decir, esto lo quería, me gustaba, para mí era importante. Qué bueno, no sé si es qué bueno que tenga tristeza, pero necesito estar triste. Mi cuerpo me lo pide. ¿Qué pasa? Si no estoy triste, lo que me pasa es esto, el sufrimiento. Una manera de entender el sufrimiento, ¿saben cómo es? Es el ego que no acepta el dolor. Cuando yo no acepto que me duele algo, no lo acepto, sufro, ¿no? Cuando empiezo a transitar el dolor, no la voy a pasar bien, el dolor es desagradable, pero es necesario, biológicamente necesario para nosotros. Y también la desconexión emocional. Si no estoy triste, nada me pasa, yo no estoy triste por nada. Y encima a veces creemos que eso es una virtud, ¿no? Y nos desconecta con las personas. Entonces, cuando indago es, ¿qué perdí? ¿Qué valor tenía para mí y dónde está mi foco? ¿No? También siempre sepan dónde está el foco de ustedes. La alegría, voy con última, ya estamos terminando, nos señala que hay algo que va a pasar que nosotros queríamos. ¿Por qué traigo la alegría? ¿Por qué es importante la alegría? Porque también nos conecta con la gratitud. Cuando yo agradezco, ¿saben qué me pasa? Empiezo a ver qué es lo que tengo. Qué es lo que tengo y qué es lo que es valioso para mí. Entonces la alegría tiene que ver con eso. A veces decimos, no, yo no me pongo alegre. ¿Sabe a quién les pasa mucho esto? A las personas exigentes. No se ponen contentas porque alcanzan objetivos, van a otro objetivo nuevo, ¿no? No, porque creen que la alegría lo que va a hacer es sacarles la atención. La alegría lo que va a hacer es reconocer, lo hiciste, lo lograste, se dio, qué bueno, ¿no? Ya estamos terminando. Entonces, quiero dejarles dos frases que tiene que ver con preguntarles a ustedes esto, ¿con qué tipo de pensamientos se alimentan todos los días? Los tipos de pensamientos son las emociones que ustedes generan, ¿no? Eso es una pregunta. Y para cerrar, esta frase que a mí me encanta, hasta que el inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Hagan conscientes sus emociones. Porque si las hacen conscientes, si a las emociones ustedes aprenden de ellas, y a las emociones ustedes entienden qué les pasa, van a dirigir su vida, ¿no? Y lo más importante de la vida es que sea mía, propia, y que no dependa de otros. Gracias. Impecable. Gracias, Jorge.